No tenía pensado acostarme con él. Lo juro. Solo iba a tomar una copa y volver a casa antes de la 1. Pero a las 4 de la mañana, desnuda en el asiento trasero de su coche, con las medias rotas y la voz temblando aún por lo que acabábamos de hacer, supe que esa decisión lo había cambiado todo. Había cruzado una línea. Y lo peor es que no me sentía culpable. Sentía algo mucho más jodido, emoción. Soy Laura, y hasta esa noche del 17 de septiembre, era una mujer casada, madre de una hija, con una vida ordenada. Pero ese día no fui nada de eso. Ese día fui una mujer que dijo sí cuando debería haber dicho ni loca. Y fue por una persona que ni siquiera me gustaba tanto. A veces no es el deseo lo que te empuja a hacer locuras, sino el simple hecho de querer sentir algo distinto a la rutina. Todo empezó en la cena de despedida de una compañera del trabajo. Había copas, risas, y el típico compañero que siempre va un paso más allá con sus bromas. Se llama Marcos. Nunca me cayó especialmente bien. Muy echado para adelante, demasiado seguro, el tipo que siempre huele a colonia fuerte y lleva camisa 2 tallas menos para que se le marquen los brazos. Después de la tercera copa, me acompañó a fumar a la terraza del bar. Me habló al oído con esa voz baja de quien sabe que está diciendo tonterías pero que funcionan igual. Cuando me dijo que me notaba más guapa que de costumbre, me reí. No porque fuera gracioso. Me reí porque sentí algo que hacía mucho no sentía, que alguien me miraba sin filtros, sin la rutina de los años, sin el cansancio de las obligaciones. No me resistí mucho. Quizás porque en el fondo quería dejar de sentirme invisible. No me besó en la terraza, ni en la calle. Me besó en el ascensor del parking, y yo le seguí el juego. Fue rápido, fue intenso, y fue estúpidamente excitante. No hubo hotel, no hubo cama. Fue en su coche, mal aparcado en una calle secundaria del centro. Podría contarte que me arrepentí enseguida, que lloré, que me sentí sucia. Pero no. Lo que sentí fue una mezcla de vértigo y libertad. Lo que me dio miedo no fue haberlo hecho, fue lo fácil que fue hacerlo. Y eso fue el verdadero inicio del desastre. El día que Javier lo descubrió no fue porque se pusiera a revisar mi móvil como un detective barato, ni porque alguien le mandara fotos o mensajes anónimos. Fue mucho más sencillo, mucho más directo, y mucho más humillante para los dos. Fue una coincidencia, una de esas cosas que nunca planeas porque simplemente no crees que te vayan a pasar a ti. Era un sábado por la mañana. Claudia había dormido en casa de mis padres, y Javier tenía una sesión de fisioterapia privada a domicilio en un chalet de las afueras. Yo había quedado con Marcos para desayunar en una cafetería del centro que tenía una planta de arriba bastante discreta. Era la primera vez que íbamos a vernos después de aquella noche en su coche. Me escribió a las 8 diciéndome que tenía muchas ganas de volver a verme, que aún no se quitaba de la cabeza lo que habíamos hecho, y yo, en vez de ignorarlo como habría hecho cualquier persona sensata con un mínimo de instinto de supervivencia matrimonial, le respondí con una foto mía en ropa interior que me acababa de hacer en el baño. Ni siquiera sexy. Una foto normal, con luz natural. Sin filtro. Pero él la adoró, claro. Nos vimos a las 10. Tomamos un café, hablamos de cosas sin importancia. Él intentó convencerme para que fuéramos a su piso pero le dije que no. Que no quería repetir, que lo de la otra vez había sido un impulso. No se lo tomó mal, pero noté que le jodió. Cuando nos despedimos me abrazó como si fuéramos novios, y yo, estúpidamente, dejé que lo hiciera. Caminé de vuelta a casa como si no hubiese pasado nada. Subí por la calle de la estación, me paré en la panadería a comprar algo para el almuerzo, y a eso de las 11:15 estaba subiendo las escaleras del portal. No sabía que Javier había cancelado su visita. No sabía que había decidido volver a casa a ducharse antes de pasar por el supermercado. No sabía que él estaba en el salón, sentado en el sofá, con mi portátil abierto porque necesitaba revisar un informe médico que había olvidado imprimir la noche anterior. Cuando abrí la puerta, él no dijo nada. No me miró. Simplemente me saludó con un hola seco,
sin tono, sin emoción. Dejé la bolsa de pan en la cocina y me fui al dormitorio a cambiarme de ropa. Me quité los vaqueros, me puse unos leggings y una camiseta. Al salir al salón, noté algo raro en el ambiente, una quietud que no era habitual. Javier estaba aún sentado frente al portátil, con la mirada clavada en la pantalla. Me acerqué por detrás para ver qué estaba haciendo, y entonces lo vi. Mi correo abierto. Mi bandeja de entrada. El asunto del último mensaje: aún tengo el sabor de tu piel. El remitente, Marcos R. Sin apellido, pero no hacía falta. No reaccioné. No hice ningún gesto. Me quedé parada. Javier se giró en ese momento. Tenía la cara completamente neutra. Sin rabia. Sin lágrimas. Sin sorpresa. Solo una frialdad que me dio más miedo que si hubiera empezado a gritar. ¿Desde cuándo? Me preguntó sin moverse de la silla. Tragué saliva. Quise inventarme algo rápido, pero todo sonaba ridículo antes de siquiera abrir la boca. Fue una vez, dije. ¿Una vez como la de hoy? Me interrumpió. ¿O como la del otro día? No supe qué contestar. Sabía que si decía la verdad iba a romper algo que no se podía reparar. Pero también sabía que mentir, en ese momento, era inútil. No estaba en una posición en la que pudiera negociar nada. Nos vimos 2 veces, respondí bajando la mirada. Él no se movió, no hizo ningún gesto, no dijo una palabra más. Solo cerró el portátil con calma, se levantó, fue al dormitorio, y volvió con su chaqueta. Voy a casa de mis padres, dijo mientras se ponía los zapatos. Claudia sigue allí. Esta noche me quedo con ella. No te molestes en llamarme. Javi, intenté decir algo, no sabía qué, ni por qué. No quiero escucharte ahora. No digas nada. Ni una excusa. Ni una explicación. No me interesa. Y se fue. Cerró la puerta con cuidado, sin portazos, sin dramatismos. Solo se fue. Me quedé en el salón, de pie, en el mismo sitio. No lloré. Ni siquiera me senté. Sentí una mezcla de vergüenza y un tipo de pánico que no conocía. No era miedo a perderlo, aunque sabía que podía pasar. Era miedo a lo que venía después. A enfrentarme a mí misma sin poder maquillar la realidad con excusas. No me escribió en todo el día. Tampoco al día siguiente. Me limité a estar en casa, en silencio, con el móvil en modo avión y sin fuerzas para contarle nada a nadie. No sabía si él iba a volver, si iba a pedirme el divorcio, si iba a contarle a Claudia algo, si iba a desaparecer. La incertidumbre no me mataba, pero me jodía la cabeza más de lo que imaginaba. No saber qué piensa alguien que te conoce tan bien y de repente deja de hablarte es peor que cualquier grito. Esa noche no dormí. Y aunque aún no lo sabía, era solo el principio. Lo que vino después fue mucho peor. Cuando volvió a casa el lunes por la noche, entró como si fuese un huésped temporal. Llevaba la mochila del gimnasio colgada del hombro, no saludó, no preguntó cómo estaba, ni si había cenado, ni mencionó a Claudia. Fue directo al dormitorio, dejó la mochila sobre la cama y se metió en la ducha. Me quedé en la cocina, sentada, sin saber si debía hablar o seguir esperando. El sonido del agua corriendo era lo único que llenaba el silencio del piso. No había rabia en el ambiente, pero tampoco había paz. Solo esa especie de distancia que parece construida a propósito para que nadie pueda cruzarla sin pagar un precio. Salió del baño en pijama, con el pelo mojado y el mismo rostro impasible del sábado. Se sentó en el sofá y encendió la tele sin mirar qué canal estaba puesto. Me acerqué con cuidado, sin hacer ruido, y me senté en el otro extremo del sofá. Durante unos segundos nadie habló. Él ni siquiera me miró. Sé que no sirve de nada, empecé a decir, pero quiero que me escuches. No respondió, no asintió, no negó.
Solo bajó el volumen del televisor y siguió mirando la pantalla. No quiero justificarme, porque no hay nada que lo justifique, y lo sé. Solo quiero explicarte qué pasó. No te interesa explicarlo, interrumpió sin subir el tono de voz, te interesa sentirte menos culpable. Me interesa que me odies por lo que hice, no por lo que imaginas, respondí rápido, sin pensar demasiado. Por primera vez desde que lo descubrí, me miró. No con odio, ni con rencor. Me miró como quien está observando a alguien a quien ya no reconoce. No parecía dolido. Parecía simplemente desconectado. Como si yo hubiese dejado de ser una persona real para él. ¿Dormiste con él más de una vez? No. ¿Y lo volverías a hacer? La pregunta me dejó en seco. No por el contenido, sino por la forma en que la hizo, sin emoción. Como quien pregunta si queda leche en la nevera. Lo pensé un segundo antes de contestar, porque no quería mentir, pero tampoco sabía si la verdad iba a cambiar algo. No lo sé. No creo. ¿No crees? No lo sé, Javier. No me estoy defendiendo. Solo estoy siendo honesta. ¿Te enamoraste? No. Solo me dejé llevar. Fue estúpido. ¿Te hizo sentir viva? Esa frase me jodió. Me jodió porque sabía que no la había sacado de la nada. Sabía que la había leído. Que había revisado los correos, que sabía exactamente lo que nos habíamos dicho. Confirmarlo me dolía menos que negarlo. Sí. Perfecto. Se levantó del sofá, fue al dormitorio, y volvió con una carpeta. La tiró sobre la mesa del comedor. Era fina, pero suficiente para lo que contenía. Son los papeles del divorcio. No están firmados. Todavía. Pero los he leído. He hablado con un abogado. No voy a pelear por la custodia. Podemos hacerla compartida. Claudia no tiene por qué pasar por esto. Te quedarás en este piso, no voy a dejarla sin su espacio. Yo me iré en cuanto pueda cerrar con el banco el alquiler del nuevo. Javier. No me interrumpas. No quiero discutir. No quiero escuchar que fue un error, ni que sigues queriéndome, ni que me arrepentiré de esto. No hay nada que decir. Yo ya decidí. Y tú también, solo que más rápido. No me esperaba que me fueras a perdonar, pero tampoco pensé que te fueras a rendir así. ¿Rendirme? Sí. No pelear. No decir nada. Solo, irte. ¿Y qué se supone que tengo que hacer, Laura? Pedirte que me expliques con más detalle por qué decidiste follarte a un compañero de trabajo mientras yo estaba trabajando como un gilipollas para pagar este piso. Pedirte que me abraces y me digas que no volverá a pasar. Luchar para que no te vayas, cuando tú ya te fuiste hace semanas. No supe qué contestar. Cualquier cosa sonaba barata al lado de lo que acababa de decir. Me quedé callada. No por culpa, sino porque no sabía cómo desmontar todo eso sin parecer aún más patética de lo que ya era. Mañana me voy a dormir a casa de mis padres, continuó. Cuando encuentre piso, vengo a recoger mis cosas. No quiero que Claudia lo sepa todavía. Le diré que estoy haciendo una reforma en casa de los abuelos o cualquier mierda. Ya veremos. ¿Puedo preguntarte algo? Depende. ¿Me odias? Tardó en responder. Bajó la mirada, se frotó la cara como si le pesara hasta la piel, y finalmente dijo. No. Me decepcionas. Y eso es peor. Luego se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el sofá, con el televisor encendido sin volumen, mirando un programa cualquiera que ni siquiera entendía. Lo más triste de todo es que, en el fondo, sabía que se lo estaba tomando con más dignidad de la que yo merecía. Y eso dolía más que cualquier grito. El sábado siguiente, Javier volvió al piso sin avisar. Eran las 7 de la tarde, yo estaba preparando la cena para Claudia, y me pilló en chándal, sin maquillar,
el pelo recogido a medias. No era el mejor momento ni la mejor versión de mí. Traía una caja de cartón en una mano y una carpeta negra bajo el brazo. Saludó a Claudia con un beso en la frente y me miró solo cuando ella ya se había ido a su habitación con la tablet. Me hizo un gesto para que lo siguiera al dormitorio. Caminé detrás como si fuera una acusada esperando sentencia. Una vez dentro, cerró la puerta sin tocarla con violencia, pero con firmeza. No voy a alargar esto, empezó. He hablado con mi abogado y con el banco. Voy a quedarme el piso del barrio de Rascanya, el que pertenecía a mi tío. Está vacío desde hace años, pero con una limpieza y un colchón me sirve. Claudia no tiene por qué saber nada aún. Le he dicho que estaré unos días ayudando a los abuelos. Pero no he venido solo por eso. Abrió la carpeta y sacó varias hojas grapadas. Las dejó sobre la cómoda sin ofrecérmelas directamente. No las toqué, solo las miré. ¿Qué es eso? El borrador del acuerdo. Incluye el piso, la custodia compartida y la pensión. No quiero complicaciones, no quiero batallas. Pero he añadido una cláusula. Te la explico. Se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. No estaba enfadado. Eso lo hacía peor. Ya no le quedaba energía ni para estar cabreado. Vas a decirle a Claudia que nos estamos separando porque no nos entendemos, porque hemos tomado caminos distintos, porque hemos crecido en direcciones opuestas. Lo típico. Pero no quiero que le pongas a ella el peso de lo que hiciste. Ni ahora, ni dentro de 5 años, ni nunca. No quiero que un día, porque tengas un mal día o porque te remuerde la conciencia, le sueltes que su padre te dejó porque te acostaste con otro. ¿Entiendes? ¿Y si me lo pregunta? Entonces mientes. ¿Cómo has hecho hasta ahora? ¿Y tú qué le vas a decir? Lo mismo. Porque no quiero que piense que su madre es una mierda de persona, aunque lo sea. Es su madre. Y lo seguirá siendo. Yo puedo buscarme otra pareja. Ella no puede buscarse otra madre. No supe qué decir. Solo asentí. Él se acercó a la caja y empezó a meter ropa doblada sin mirar mucho. Camisetas, vaqueros, ropa interior, algún libro que tenía en la estantería. No hablábamos, pero el sonido del cartón al rozar la tela era más ruidoso que cualquier discusión. Cuando terminó, cogió su chaqueta del perchero y se la puso con calma. Antes de irme, quiero que sepas algo, dijo de repente, sin mirarme. No te dejé solo por lo que hiciste. Te dejé porque ni siquiera tuviste el valor de terminarlo tú. Porque si yo no hubiera abierto ese correo, todavía estarías viéndote con él a escondidas mientras yo cocinaba lentejas para ti y para nuestra hija. Eso no es verdad. No. ¿Y cuántas veces lo viste después de aquella noche? Solo una. ¿Y fue antes o después de mandarle la foto en bragas? Me callé. No porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier palabra iba a sonar sucia. Y él no quería escuchar más basura. Te lo dije el otro día y lo repito, no te odio. Pero te perdí el respeto. Y eso no vuelve. Me miró por última vez, abrió la puerta y se fue. No hubo drama. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo una puerta que se cerró con la naturalidad de quien no piensa volver. Esa noche, me senté con Claudia en el sofá y le dije que papá iba a estar unos días con los abuelos porque tenían unos problemas en casa. Me miró con cara de no creérselo del todo, pero asintió. Los niños no son tontos. Algo sabía. Algo sentía. Pero aún no lo entendía del todo. Cuando se durmió, abrí el portátil, revisé el correo y encontré un mensaje de Marcos. No lo había abierto aún. El asunto decía simplemente, ¿volvemos a vernos? Lo abrí, leí las 3 líneas y lo borré sin contestar. Luego fui a la carpeta negra de Javier, cogí el acuerdo y lo leí con calma. Todo era razonable, justo, equilibrado.
Era el final administrado con frialdad quirúrgica. Lo único que no estaba escrito, pero que pesaba más que cualquier cláusula, era la certeza de que nada volvería a ser como antes. Ni siquiera yo. Una semana después, me citó en una cafetería cerca del centro. No era un sitio al que fuéramos antes, así que no había recuerdos compartidos en las mesas ni en los cafés. Me pidió que no lleváramos a Claudia, que era una conversación que debíamos tener los dos, sin interrupciones. Cuando llegué, él ya estaba sentado, había pedido un cortado y tenía los papeles de siempre en una carpeta gris sobre la mesa. Me senté sin saludar con afecto ni con frialdad, simplemente me senté y esperé. Me dijo que no quería que esa fuera una reunión técnica. Ya habíamos cerrado todo lo legal con los abogados, ya habíamos pactado la custodia, ya habíamos dividido los objetos sin necesidad de peleas. Esta vez quería hablar como personas, sin actas ni firmas. Me sorprendió que usara esa expresión, porque yo ya no me sentía capaz de hablar con él desde lo humano, pero entendí que si me había llamado, era porque algo le quedaba por decir. Lo escuché sin interrumpir. No vengo a convencerte de nada, ni a pedir explicaciones, ni a darte consejos. Solo quiero saber si te das cuenta de lo que pasó de verdad, si entiendes en qué momento todo se rompió. Porque no fue solo lo del tipo ese, y lo sabes. Le respondí que sí, que lo sabía, que llevaba días pensando en qué parte de responsabilidad era mía y qué parte venía de antes. Me preguntó si me sentía arrepentida. Le dije que sí, que claro que sí, pero que el arrepentimiento no borraba nada, solo dolía. Me preguntó si lo volvería a hacer. Le dije que no. Me preguntó si lo había hecho porque quería acabar con el matrimonio y no me atrevía a decirlo. Le respondí que no era eso, que no quería acabar con nada, que solo quise escapar de una rutina que me había tragado y que no supe cómo decirlo, que lo manejé mal, que fui cobarde. No parecía satisfecho con la respuesta, pero tampoco lo discutió. ¿Sabes qué es lo que más me dolió?, me preguntó. No fue la traición en sí, ni el sexo con otro, ni siquiera las mentiras. Fue lo fácil que te resultó hacer todo eso y seguir actuando como si nada. Cómo me abrazabas después, cómo hablabas conmigo en la cena, cómo besabas a Claudia para dormirla, todo mientras ya habías cruzado la línea. Me hizo sentir que no te importábamos tanto como pensaba. Me hizo sentir que todo lo que construimos era decorado. Que me podías mirar a los ojos después de eso fue lo que me dejó sin aire. No el hecho en sí, sino tu capacidad para normalizarlo. Le dije que no era justo, que yo también sufrí, que tampoco fue fácil para mí, que cada noche después de lo que pasó me acostaba con un peso en el pecho que no me dejaba dormir. Que cada vez que Claudia me preguntaba por su padre yo me tragaba la culpa como si me la comiera con cuchillo y tenedor. Me miró con la ceja levantada, con una mezcla de incredulidad y resignación. No te hagas la víctima ahora, Laura. No me jodas. Llevas semanas haciendo lo correcto porque te pillé, no porque tú decidieras pararlo. Y eso no es lo mismo. No es lo mismo pedir perdón que dejar de hacerlo antes de que te atrapen. Tú no paraste. Yo te paré. Le dije que entendía lo que sentía y que no iba a discutirlo. Que ya no tenía ninguna defensa. Que si me había sentado allí era porque quería saber si él podía, aunque fuera a largo plazo, imaginar una relación cordial, civilizada, que no estuviera basada en reproches. Me respondió que sí, que no quería odiarme, que no quería ser ese tipo de padre que envenena a su hija con el pasado. Me aseguró que no me iba a insultar, que no me iba a usar como chivo expiatorio en cada conversación con familiares o amigos. Pero me dejó claro que tampoco íbamos a ser amigos, ni confidentes, ni nada que se le parezca. Yo no te deseo el mal. Pero tampoco te deseo el bien, porque me da igual lo que pase contigo. Y eso es lo que queda después del amor cuando se muere por traición. Una indiferencia rara, incómoda, pero real. Y prefiero vivir con eso que con odio. Porque el odio engancha. Y yo quiero estar libre de ti. Libre de esto. Me quedé callada. Lo entendía. Lo asumía. Lo aceptaba.
No esperaba que me abrazara, ni que me dijera que con el tiempo podríamos sanar juntos. Solo quería que él estuviera bien. Me pidió que firmara la última hoja del acuerdo, la firmé sin decir palabra, y él la guardó en la carpeta gris. Vamos a hacer turnos con Claudia los fines de semana. No quiero que se desubique. La recogeré el viernes por la tarde. No hace falta que me escribas salvo que sea algo urgente. Asentí. Pagó el café sin pedirme que compartiéramos la cuenta. Se levantó, me dio la mano como quien firma un contrato, y se fue. No miró atrás. Yo tampoco. Pasaron 3 meses desde la firma del acuerdo. El piso se sentía distinto, aunque nada se había movido del lugar. Claudia seguía durmiendo en su cuarto, yo trabajaba en remoto desde el comedor y los turnos con Javier se cumplían con puntualidad. No hubo conflictos, no hubo cambios de última hora, no hubo excusas ni reclamos. Cada viernes él venía a recogerla a las 5:30. A veces se quedaban a tomar algo en el parque, otras veces iban a ver a los abuelos. Siempre me mandaba una nota breve para confirmar que todo iba bien. Nunca preguntó cómo estaba yo, ni yo me atrevía a hacerlo con él. El trato era claro, funcional y preciso. No había espacio para grietas. Una tarde de domingo, cuando trajo a Claudia de vuelta, ella se encerró en su habitación apenas cruzó la puerta. Tenía cara de haber llorado, pero no le pregunté nada al momento. Javier me entregó su mochila, me dijo que tenía deberes pendientes y que no había comido mucho. Le di las gracias y antes de que se fuera, lo paré en seco con una frase que ni siquiera había pensado bien. ¿Podemos hablar 5 minutos? Se quedó quieto, con una expresión de no tengo ganas pero dime, y asintió. Entramos a la cocina. No se sentó. Apoyó la espalda en la pared y esperó. No quiero incomodarte, ni sacarte nada, pero me preocupa Claudia. La he notado más cerrada estos días. Está empezando a entender. En el colegio hay 2 niñas que también tienen a sus padres separados. Hablan entre ellas. Saben lo que hay, aunque nadie se lo diga con todas las letras. ¿Y qué dice de mí? Nada. A ti no te reprocha nada. Pero te observa. Mucho. Yo creo que está esperando que expliques tú lo que nosotros no le explicamos. No sabía cómo responder. Sentí que me estaba dejando una tarea que él no quería asumir, pero que al mismo tiempo me correspondía. Me pregunté si esa conversación con Claudia debía ser ahora o si aún era pronto. Pensé que a lo mejor no necesitaba explicaciones, sino presencia. Vale. Lo hablaré con ella. Con cuidado. Hazlo cuando estés segura de que puedes hablar sin justificarte. Porque si lo haces para liberarte tú, lo va a notar. Y no va a ayudarte. Asentí. Luego me dijo que iba a estar unos días fuera por trabajo. Iba a cubrir a un compañero en una clínica de Zaragoza. Me pidió que no se lo contara a una Claudia para no ponerla nerviosa. Acordamos que le diría el mismo viernes que no habría cambio ese fin de semana. Se fue sin más. Yo volví al salón y me senté frente al televisor apagado durante 20 minutos sin moverme. Esa noche no hablé con Claudia. Me pareció un mal momento. El lunes, después de cenar, me senté en el borde de su cama y le pregunté si quería hablar de lo que estaba pasando. Me dijo que no con la cabeza. Le dije que estaba bien si no quería hablar todavía, pero que podía preguntarme lo que fuera cuando quisiera. No contestó. Solo se dio la vuelta y me dijo buenas noches, mamá. Y eso fue todo. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Trabajaba, recogía a Claudia, preparaba cenas, dormía poco. Me pregunté muchas veces qué era exactamente lo que había aprendido. Si había alguna enseñanza en todo esto más allá del dolor, del vacío y de la rutina alterada. Me di cuenta de que nada en mí había cambiado radicalmente. No era mejor persona, ni peor. Solo era más consciente del daño que uno puede causar cuando actúa por impulso sin medir el impacto en los demás.
Había roto una estructura que, con todos sus defectos, era estable. Había obligado a una niña a ver a sus padres como dos figuras rotas que se turnaban semanas, mochilas y cenas. Y todo por una necesidad mía que ni yo misma entendía del todo. Llamarlo crisis era demasiado simple. Llamarlo error era insuficiente. Fue una elección. Y las elecciones no se borran. Se viven. Se pagan. Se aceptan. Un día, Claudia me preguntó si su padre y yo volveríamos a estar juntos. Le dije que no lo sabía, pero que probablemente no. Le pregunté si eso la ponía triste. Me dijo que sí, pero que ya no lloraba. Que le dolía más cuando discutíamos que ahora que vivíamos separados. Me quedé con eso. Marcos volvió a escribirme 2 veces. No respondí. Lo bloqueé. No porque me pareciera un monstruo, sino porque me di cuenta de que no tenía nada que decirle. Era parte de algo que quise olvidar, no repetir. No había nada ahí que valiera la pena recuperar. No sentí alivio, ni culpa, solo desinterés. 3 meses después del último contacto con Javier, me escribió un mensaje corto. Me decía que la clínica donde trabajaba lo había recomendado para una vacante fija en Bilbao. Era posible que se mudara. Me preguntaba si, llegado el momento, podía llevarse a Claudia durante algunos fines de semana largos o puentes. Le dije que sí. Que lo importante era que Claudia no sintiera que perdía a nadie más. Me agradeció la comprensión. Nada más. No hubo vuelta, ni redención, ni reconciliación. Solo 2 adultos que se habían querido, se habían fallado, y habían seguido adelante con la conciencia algo más despierta que antes. Yo no rehice mi vida con nadie, no fui a terapia, no me convertí en otra persona. Seguí siendo Laura. Pero una Laura más atenta, menos impulsiva, más consciente de los silencios. Si alguien me preguntara qué aprendí, le diría que aprendí que no todo se puede reparar, que no todo se olvida y que no siempre hay un nuevo comienzo. Pero también aprendí que uno puede vivir con eso. Puede levantarse, preparar el desayuno, llevar a su hija al colegio, y dormir por las noches sin esperar perdón. Porque a veces el castigo no es que te odien, sino que ya no les importe lo que hagas después. Y eso, cuando lo asumes, es cuando realmente empieza lo nuevo.